Tiene que explicarme que desde tu llegada en años, que no me acuerdo, 2000, ¿cómo cambió, cómo se mudó la ciudad y de todo punto de vista económico, social, y qué diferente tipo de problemas encontraste cuando llegó en el 2000 y ahora? Bien, llegué para quedarme en forma estable aquí en Sicuani en el año 2000. Me gustaría también hacer una referencia al año 1992, cuando visité por primera vez Sicuani. Es solo por una referencia para decir con movilidad particular desde Cusco a Sicuani. Recuerdo que esa vez habíamos necesitado 5 horas y media de viaje para llegar de Cusco a Sicuani, 5 horas y media. Ahora llegamos en menos de 2 horas. Año 2000 llegué y una de primeras liberaciones que viví fue afrancarme del celular, porque no había línea de celulares aquí en Sicuani. Y entonces me liberé de este instrumento que en Italia ya era muy exigente, además de necesario. Y en el 2000 encontré aquí en Sicuani, a Sicuani nos referimos, una ciudad que se desarrolló de una forma extraordinariamente, de una forma impresionante en estas últimas décadas, surclasando las más clásicas provincias, capitales de provincia de la zona, como Tinta, como Chicacupe, y llegando a ser un centro de mucha importancia desde el punto de vista económico principalmente. Recordamos que Sicuani está a un cruce entre Puno, Cusco, y en este cruce había un desvío que comunicaba vía Espinar por Arequipa, las tres ciudades más importantes. Ahora el transporte público para Arequipa pasa por la comida de la vía, más asfaltada, aunque sea más larga y un poquito más larga también de tiempo, por Puno, pero anteriormente recuerdo cuando yo estaba acá, el camino para Arequipa obligado era únicamente Sicuani y Espinar, Arequipa. Y recordamos también que el tema del tren que pasaba por Sicuani indicaba en esta plaza de Sicuani muchas ventajas por lo que significaban negocios. Y Sicuani efectivamente era y es siempre más tierra de negocios, en donde los poderes comerciales más fuertes están en mano de lo que es la ganadería y el comercio, intercambio de productos. Y lo que he observado en estos 14 años, estoy aquí 14 años, que en Sicuani está creciendo muchísimo el poder de adquisición. Las familias manejan más plata y se ve un poco de los status símbolos que caracterizan la forma de las relaciones públicas y también de presentarse frente a los demás, como para decir celulares, no uno, sino dos, con las dos líneas principales de comunicación, como Movistar y Claro, y medio de transportes. Yo cuando llegué aquí había miles de triciclos empujados con fuerza viva del triciclista pedalando. Ahora es el parque de tricitaxis se ha suplantado por el parque de mototaxi. Y aumentan también el parque motor, entonces también de los autos, y mucho más de camionetas, que no son las autitas ya comerciales, utilitarias, digamos en Italia, sino también ya para asentar un poco el poderío. Ciertamente, la llegada de la comunicación móvil con la línea de internet en esta última década ha visto una explosión, un multiplicarse explosivo
en esos últimos 5 años, que ha cambiado realmente en muchos rasgos de la vivencia propia de las familias y creo que es un rasgo muy, muy importante de la juventud. Ya los jóvenes no se visten como de costumbre, con una misa muy sobria, muy, decimos, igual uno con otros, algo que ni tampoco permitía apreciar, por ejemplo, disculpen, el físico de las personas. Ahora las chicas y los chicos, a través también de la moda que pasa por este medio de internet, también resalta también esa influencia de esta cultura globalizada que tiene buenos y malos, ¿no? El pro y contra la tradición cultural, artística de un pueblo y un pro la información, un mayor nivel de preparación cultural. Creo que estos son los aspectos más relevantes, aunque sea como en toda cultura que se desarrolla, la brecha entre pobreza y riqueza se hace más evidente. Entonces, sí es cierto que muchas familias tienen mucho más dinero, pero esto no significa que hay muchas más personas que viven bien y que hay siempre más personas que no tienen con qué pasar el día, por ejemplo. Es cierto que todo el mundo utiliza la telefonía móvil, pero es cierto que casi siempre a uno se le acaba el crédito. Entonces, para recibir, para llamar, utiliza más los móviles al paso que encontramos en las esquinas de la calle todavía. Y esos son, decimos, algunos de los rasgos más fuertes que podemos decir, veo como cambios que se refieren a la capacidad y posibilidad económica, a la comunicación y también a un estilo de vida que se ve afectado muchas veces por estos cambios que han sido muy repentinos. Tan repentinos para decir que, aunque sea en forma desordenada, lo estoy expresando, pero a nivel de educación, por ejemplo, se ha pasado del cuadernillo amarillento del docente que por décadas ha hecho copiar la misma clase a sus alumnos, vayan y busquen por internet. No ha habido el intermedio de los libros, de los textos escolares y al alumno muchas veces se le ha desplazado un poco, se le ha encargado una tarea impreparado al alumno y de buscar por internet sin saber a quién, dónde, cómo buscar. Entonces, esos aspectos un poco de la comunicación que se ha insertado en forma muy abrupta y no procesual, gradual, también esto ha creado también algunas consecuencias negativas en el desarrollo integral y también gradual de los jóvenes. Este cambio, este desarrollo repentino de la ciudad, ¿no? sin integración, ¿qué problemas nuevos ha mostrado Ya. Respecto a antes? Ya. Okay. ¿Se puede? Se puede. Bien, este cambio repentino ha provocado fenómenos sociales muy importantes. Uno de los más fuertes y se ha impuesto con la movilidad humana. Se ha reforzado la movilidad humana, la gente que sale de la ciudad para otras ciudades grandes, lavaderos de oro por un lado, fábricas o empresas más grandes, especialmente Puno, Arequipa, Lima. Quizás no tanto Cusco, pero Cusco para el trabajo más, decimos, estatal. El otro cambio significativo que lo tenemos que considerar es la movilización fuerte del campo a la ciudad. Eso creo que es uno de los fenómenos, a mi parecer, de los más importantes.
y lo voy a analizar luego. El otro fenómeno que con la comunicación y también la posibilidad económica siempre más necesaria, se ha visto una primacía del negocio y de la plata respecto a la comunicación, respecto a las relaciones afectivas, sentimentales y familiares. De hecho, la estructura social es muy precaria, así como son precarias las relaciones básicas familiares. Entonces decimos que en ese ítem, para decir, tenemos papá y mamá que viven en la puna y los hijos que estudian en la ciudad. Los hijos que estudian en la ciudad, o papá y mamá que tienen negocios grandes por Maldonado, por Quillabamba, en donde viajan para sus negocios buena parte de la semana. Esto decimos en italiano es minato, ¿no? ha perjudicado la estabilidad de las relaciones familiares básicas. Y esto también se siente en la dificultad de la educación y transmisión de valores. Los valores culturales y tradicionales propios, que también en el área rural se mantenían muy fuertes, que no se logra transmitir a los hijos porque los hijos viven en una parte y los papás viven en la otra. La ciudad, como decimos, centro nevrálgico de muchas actividades, está prevaliendo más el aspecto más individual, el éxito personal, que luego se verá también en la parte académica, educativa, escolástica, y menos que la dimensión social solidaria, que era una de las características de las virtudes típicas y las riquezas típicas de la cultura también andina. La dimensión religiosa también, la dimensión religiosa de la cosmogonía andina, con su dimensión espiritual ligada a la Pachamama y relacionada a los apus, a esa presencia divina en los momentos típicos, naturales de todos los días, más la experiencia religiosa cristiana, ciertamente católica es fundamental, pero también bien cuestionada también o provocada también por la presencia de insurgencia ideológica también en muchas sectas de otras iglesias también. De hecho, la problemática, una de las causas de las problemáticas de fondo más frecuentes son lo de la movilidad humana y la dificultad de una transmisión de una ideal de valores antes típicamente relacionado a la tradición cultural local y familiar, hoy condicionada por otros intereses y otras necesidades que son más materiales y hedonísticas más que fundamentalmente de ciencia. Esto provoca como problemáticas, bien, una debilidad de la estructura de la personalidad del individuo, que lo expone o se expone el individuo a muchas tensiones, a muchas frustraciones, a mucha presión. Señal de esto son en muchos aspectos la tasa siempre más alta de suicidios relacionados a la depresión, una depresión generalizada en las personas, una fragmentación del núcleo familiar, la pérdida de intereses sobre lo que es interés comunitario, la debilitación también de lo que son los decimos, cuadros valoriales más importantes que eran típicas de una comunidad andina. Sicuani, es cierto, mantiene el título de capital de la solidaridad, pero quien vive en la ciudad son siempre los que tienen menos y no los que tienen más. Y hasta, viendo un poco la diferencia entre el año 2000 y 2014, la dificultad, por ejemplo, de los jóvenes de asumir responsabilidades como el voluntariado. Antes era mucho más fácil
Hoy es mucho más difícil encontrar jóvenes voluntarios que sepan entregarse en forma generosa y disponible a unos hermanos y hermanas que tienen mayores necesidades. Esto puede ser un síntoma, una síntoma de la individualización de los procesos. Es evidente, es evidente. Hoy como hoy es siempre más difícil intervenir en forma solidaria en un problema de la comunidad, en un problema del otro. Cada uno se la arregla por su cuenta. Y esto es, decimos, no es parte de la tradición cultural, no es parte. Y eso es humilde, pero como comentábamos también en otra sesión de conversaciones más familiares, decíamos también que toda la estructura social incita a una competencia, a quien sale mejor. Uno de los aspectos que no era así antiguamente es, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, imagino también, lo podemos decir antropológico, por ejemplo, la celebración de la fiesta del matrimonio. Son pocos los que se casan, porque para casarse espera el momento en que tienen más posibilidades, en que tienen que lucirse. No es el momento para consagrar un pacto. Es algo que tiene que servir también para enlazar relaciones sociales y demostrar lo que uno vale. Y lo que era una de las actividades típicas que acompañaba en forma generosa y solidaria el matrimonio, que era la rechuti, esa forma de aportes voluntarios en la fiesta del matrimonio para darle empujadita inicial a los novios, se ha demostrado como decimos, un banco de prueba o una inversión, mejor decirlo así, una inversión, que yo estoy con problemas económicos, me caso, así como se casa la gente, voy a hacerme un préstamo y con el rechuti voy a ver un poco cuánto logro invertir, cuánto invierte, cuánto gano con la inversión. Eso es una provocación, pero también no sé cuántos la puedan pensar en esta perspectiva, pero hay una tentación fuerte que con eso soluciona más que el tema del compromiso, de la fidelidad, de la indisolubilidad del matrimonio, soluciona un poco el problema económico, muchas veces. Entonces, el tema de la competencia, que es una presión social muy fuerte, provoca en algunos la posibilidad de lograr sueños. En su mayoría es una experiencia de frustración. Otro ejemplo al respecto, en el área de educación, por ejemplo. Los estudiantes ya de que están en segundo grado de secundaria viven ya bajo una presión para el examen de admisión al instituto o a la universidad, que se califica también como primera opción. La primera opción a ser los estudiantes del último año o el penúltimo y último año de estudios de colegio, del estudio secundaria, para mí contra toda norma psicológica, criterio psicológico y académico, porque los estudiantes ya prácticamente no estudian en cuarto y quinto grado estudian para el examen de admisión. Muchos fraguan también certificados médicos para asistir por meses durante el último año de clase de secundaria a estas academias. ¿Para qué? Para que su sueño es ver en las gigantografías de estos centros de estudios de reforzamiento su nombre y su cara. Y digo siempre esto, que estas academias, que son también muchas veces puro negocio, sé que también buscan, ofreciendo dinero y plata, convencer a los que sacan los primeros lugares en los exámenes de admisión. Esto es científicamente comprobado, que ofrecen plata para que aparezcan con su casaca en la publicidad. Esto sé por fuentes primarias de familias que dicen que a sus hijos le han ofrecido plata para que salgan sus fotografías con el buzo de la academia para publicitar su centro de estudio. Estas academias ponen la gigantografía de los primeros lugares de los chicos que ingresan a la universidad,
pero por justicia deberían poner también del mismo tamaño la gigantografía para disculparse con los estudiantes que no han logrado. La ciudad de Sicuani no bastaría, los muros de la ciudad de Sicuani no bastarían ni para una academia para pedir estas disculpas, porque son muchos los jóvenes que quedan con esa frustración. Pero todos buscan, las familias buscan, las familias se endeudan, las familias se prestan, las familias matan o venden al mercado sus terneros, sus corderitos, para que tengan la plata para pagar la mensualidad. Y eso es uno de las problemáticas que luego no justifican, nos ayudan a entender también el porqué de tanta depresión, el porqué de tanta decepción de la vida, el porqué de los suicidios, el porqué también de encaminarse por malos caminos buscando el bienestar a cuesta de perder también principios y valores. Y hundamos un poco el argumento de la tesis de investigación. En tu experiencia, el alcohol, ¿no? O el utilizo del alcohol como ritual, ¿cómo forma parte de la construcción del hombre? ¿Desde cuándo empieza y cuándo se utiliza? Y para hacer un discurso de antropología del alcohol. El fenómeno. La fenomenología Sí, una fenomenología, una antropología. Y bien, una cosa que me impresionó, nunca en Italia la había considerado, le he leído, o le han comentado especialistas en el lugar, que el problema de la dependencia del alcohol nace ya con la sangre, con el ADN y la gestación. Es sintomático que un niño que crece en un vientre de un papá y de una mamá alcohólicos, que tenga una alta tasa de porcentaje de riesgo de caer en lo mismo. Entonces ya desde que nace, una persona está potencialmente destinada a ser alcohólica. Y si consideramos que la tasa de uso de bebida alcohólica es muy alta, y no solo alta, es frecuente, entonces que con la incidencia de las gestaciones de niños en estas condiciones, es cierto que hay una tasa predestinada, muy alta, predestinada a sufrir las consecuencias de la dependencia del alcohol. Luego, para hacer una referencia, ¿no? Yo cuando confesaba a los chicos de primera comunión, confirmación, uno de los pecados más frecuentes en Italia que escuchaba, ha cambiado en Italia también algo, pero hago esta referencia como sacerdote, que uno de los pecados más frecuentes que confesaban era he mentido, en Italia. Aquí uno de los pecados más frecuentes que escuchan las confesiones, he tomado, adolescente, la misma franja de edad, ¿no? Entonces significa que también para los adolescentes ese fenómeno es social y cultural a la vez. Está impuesto por una orden de cosas. Ser un macho, ser una mujer fuerte, significa ser capaces de tomar. Pero no ser capaces de tomar, ser capaces de emborracharte lo más pronto. Porque eso también es muy importante. Aquí la gente no toma para divertirse, toma para emborracharse. Dos imágenes que son de la más tibia. Una que me impactó muchísimo recién llegando, que un rito que lamentablemente posiblemente se haya incorporado y reforzado aún más. Recuerdo que la líder de la pastoral juvenil de la parroquia, que me acompañaba, una mujer extraordinaria, joven, seria, responsable, criterios de valores muy precisos, puede participar por fin en la corrección de un sueño, que es su titulación como docente. Entonces tiene que defender su tesis, y después de la tesis, el típico agasajo en la casa, recibimiento en la casa, con poquísimas personas, porque es una familia también humildes,
en que no pueden faltar los docentes, relatores y director del centro educativo, del centro de estudio superior donde se había diplomado en educación. En el medio del festejo le toca sufrir un abuso. ¿Cuál es este rito? Que el director de su instituto pedagógico le ofrece a la señorita recién egresada, con su entusiasmo en la fiesta y todo, una botella de cerveza, de esas grandes, y tiene que tomarla todo de un respiro. Me he indignado tanto que estaba yéndome, pero era recién llegado a Sicuani y no podía entender todo, y tampoco podía dejar caer mal la familia en fiesta, ¿no? Porque hubiera hecho un escándalo, injuriando al docente. ¿Cómo se puede malograr una fiesta tan importante con ese atropello, con esa forma? Aquí lo tengo. No. Y eso es muy fuerte. No lo puedo todavía entender. Cómo desde el punto de vista cultural se impongan formatos que inciten a esto. Y si vamos a ver a la entrada de la fiesta de matrimonio, las empresas cerveceras son con sus camiones para castillo de birra, de cerveza. El bendecido matrimonio en la mañana, el día siguiente dice, ¿sabes qué, padre? Los novios que han casado ayer ya se han separado. ¿Y por qué? Hubo una gresca entre la familia de él y la familia de ella sobre el tema de la botella de cerveza. Se han dado duro, así que cada uno se ha amanecido en su casa. De lo más chistoso también, los matrimonios que tienen la costumbre para salir del ambiente de la fiesta, hacer su paseo, y tienen que hacer siempre su paradita en la plaza de armas, en el matrimonio, donde van a carburar un poquito más. La cosa chistosa que cuenta también de ahí, que a veces cuando el matrimonio del día siguiente o del día antes son más que uno, a veces cuando se encuentran diferentes cortejos matrimoniales, ahí se encuentran, toman, no es rara la situación en que el invitado de un matrimonio amanece en la casa del otro matrimonio. Tan borracho que no se da cuenta tan que borracho que de verdad no se dan cuenta. Entonces, en este marco, en ese sentido, de verdad hay tantas de estas anécdotas que indican que el tema de la borrachera está tan adentro de la cultura, de la tradición, que es difícil. Hay también otro fenómeno, esto abarca un poco los sectores más pobres, ¿no? Que entre coca y trago en el campo no hay otra forma para vencer la soledad, el cansancio y también el frío. Y aquí se muta también con el elemento que circula, y lamentablemente las autoridades no logran hacer freno a todo esto, circula la cantidad de alcohol industrial, que no es etanolo, es metanolo, alcohol metílico. no es hecho por el utilizo humano. No está hecho por el utilizo humano, es madera, distilado de madera muchas veces, que quema el cerebro. Entonces, hay aquí muchas situaciones en que las personas mueren porque se le quema. Muchas veces antes del hígado se le quema el cerebro, porque es letal este alcohol, porque quema el cerebro. Son frecuentes los casos de decesos por cirrosis hepática, por supuesto, ¿no? Y esto en un público más no tan joven, de media edad, que implica también el consumo alcohólico de las mujeres, ¿no? Sí, esto también a veces yo me atrevo a decir también a provocar en nuestra próxima matrimonial preparatoria hasta celebrativa, diciendo a los novios que terminan la misa de matrimonio, por favor no tomen, no sea que mañana cuando se despiertan
se miran en la cara y dicen, ¿tú qué haces acá? ¿Qué pasó ayer? Ya, tantas formas provocativas para sensibilizar y concientizar, pero lamentablemente, todo momento, lo que se llama compromiso, provoca todo esto. Otro dato, ¿no? En las confesiones, son muchas también de jóvenes, adultos, cuando se habla de adultos, siempre yo pregunto el tema del tomar, ¿no? Porque considero que una de las causas que provocan luego desenlaces en las relaciones humanas, laborales y todo, ¿no? Y pregunto en las confesiones previas al matrimonio si tienen la costumbre de tomar. La respuesta típica es no, padre, no, yo no tomo. Solo en los compromisos, solo en las fiestas. Los compromisos son bautizos, matrimonios, compra o venta importantes, un aniversario de una empresa, un aniversario de una comunidad. A eso llaman compromisos. Ahí sí se toma, pero es normal. Una pregunta. Teorizando Van Gennep, que es un antropólogo que es el primo que habló de rito de pasaje, ¿no? ¿Se puede decir que el utilizo de alcohol en este compromiso pueda funcionar como una especie de rito de pasaje entre una edad y la otra? Y si no hace este rito de pasaje, solo cuando ha superado este rito de pasaje puede ser calificado como hombre. Bien, los compromisos son cosas de ya personas maduras, no se podría decir en ese caso, ¿no? Pero en otro caso sí, para decir la fiesta de promoción, para muchos estudiantes es el rito de iniciación al alcohol, a la bebida. Entonces esperan la fiesta de promoción o el viaje de promoción para hacer todas las primeras experiencias. Y la primera experiencia obligatoria casi, decimos, es tomar. Ahí sí se puede hablar de rito de iniciación cuando los chicos terminan, por ejemplo, secundaria, tienen 16, 17 años, 15, 16, 17 años. Es ahí que ya este rito de iniciación, yo creo que es ahí muy, muy frecuente. La última, pues pasamos un poco a la mentalidad machista del hombre, ¿no? De manera, se nutre de esta modalidad de consumo de alcohol, así yo tomo porque más tomo, más soy hombre, y la respuesta de la mujer, los hombres son así, ¿no? Es una hetero-identificación que a veces va a crear una autoidentificación. Como si la mujer produciese, en un cierto sentido, la identidad del hombre que tiene que pegar y que tiene que beber. Eso es una mía idea. Ya, si vemos los resultados, lo que queda del hombre después que ha tomado es un animal, no es un ser humano fuerte. Es de lo peor lo que queda después de una borrachera. Y es humillante para el hombre quedar a esos niveles, ¿no? Tirado en el suelo, como todavía se puede asistir en Sicuani, tirados en la vereda. Ayer, el día de San Valentín, la primera noticia de hoy día, del día siguiente, cantidad de jóvenes, hasta adolescentes tirados en la calle o tomando a las 6, 7 de la mañana todavía, ¿no? Creo que no entra el tema, decimos, sexista o machista. Yo creo que interviene siempre más el tema cultural, porque finalmente no es solo el varón que toma, también la mujer. Entonces, ni tampoco, recuerdo mi cultura tradicional del área rural en Sardeña, que cuando veía que el hombre en compromiso estaba tomando, era la mujer que se lo agarraba para bailar, para quitarlo del círculo, que podía ser un poco peligroso y arriesgado, porque finalmente no tiene que acabarse ahí. Es cultural. La hombría creo que no entre mucho, más vale el asunto comunitario, decimos ser parte de la fiesta de la misma forma con que están todos, ¿no? No ponerse a un lado.
en ese caso sí podría ser, decimos, objeto, la persona que no toma como los demás, como así me dicen, ¿no? Zanahoria, como persona que no es del grupo de la familia, ¿no? Que no es parte de la alegría de la fiesta. Eso es lamentablemente un poco lo típico, pero yo creo que el elemento de base se mantiene el cultural, no en términos de género, ¿no? Más hombre, más mujer. Finalmente, en la discoteca toman todos varones y mujeres. Ahora,